Buenos días. Entiendo que ya estamos al aire y que ya es momento de que iniciemos esta mesa temática cuyo título es Replanteamiento del funcionamiento de las instituciones de educación superior. Tiene que ver con las circunstancias por las que estamos transitando y que en parte, pues, qué mejor demostración que el que estemos en una reunión que es de carácter virtual. Con todo y eso, pues estamos en una situación muy afortunada, puesto que podemos participar. Me voy a permitir presentar a cada uno de los ponentes de una forma muy puntual y directa. Tenemos en primer término a Pedro Chagoyán García, Armida Liliana Patrón Reyes y Enrique Herrera Rendón, que nos visitan desde Guanajuato, México. Sí, mucho gusto. En segundo lugar, con gusto, con gusto. El Emilio Álvarez Arregui, Javier Arreguit, de la Universidad de Oviedo en España y de Innovich, Suiza. Bienvenido, Emilio. Daniela Patricia Martínez Hernández, Gabriela Vidal Ortiz, Carolina Hernández Mata, de Irapuato, México. Bienvenidos. Gracias, buenos días a todos. Irma Camargo Ruiz, María Alejandra Arias Aguilar, de Morelia, México. Buenos días a todos. Gracias. Daniela Patricia Martínez Hernández y Marco Antonio Contreras Cabrera, de Irapuato, México. Buenos días nuevamente. Buenos días. Rubén Gómez Martínez y Francisca Ortiz Rodríguez, Morelia, México. Elien Citlali Martínez López, de Morelia, México. Marisol Juárez Aburto, de Morelia, México. Buenos días a todos. Buenos días. Finalmente, Guadalupe Hernández Andrade, Morelia, México. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todas y a todos. Un placer estar aquí. Muchas gracias. Iniciamos entonces con Pedro Chagoyán García, Armida Liliana Patrón Reyes y Enrique Herrera Rendón, para que en 5 minutos, si son tan gentiles, nos detallen los aspectos centrales de su ponencia. Adelante. Claro que sí. Buenas tardes, compañeros. Bueno, pues la ponencia tiene que ver con los tiempos, con la temporalidad emergente que vivimos desde las instituciones de educación superior y cómo lo viven nuestros estudiantes a través de este cristal, digamos, curricular que planteamos, pero que se rompe ante esta contrariedad mundial, ¿no? Esta situación nos lleva a entender que ahora está puesto en una gran transdisciplinariedad, puesto que la pobreza, las dinámicas de vida, la economía, todas estas ideas, todos estos aspectos cobran fuerza más allá de una formación inclusive inicial, más allá de una profesión, más allá de un posicionamiento ideológico, inclusive epistemológico. La epistemología que veníamos manejando, esta epistemología que parecía recurrente, como un camino andado varias veces, hoy se rompe. Entonces, ¿qué pasa con nuestros chicos? Viven una gran transgresión a una vida cotidiana, y también los académicos, por supuesto, y también el currículum. Vive esta gran tragedia de lo incierto, de incertidumbre. Este planteamiento que hacemos en nuestra ponencia tiene que ver con darle la voz a estos estudiantes. Bueno, en el camino vamos a ir comentando qué nos dicen ellos, qué piensan, qué sienten y hacia dónde se están moviendo. Gracias. Muy bien. Damos entonces la voz a Emilio Álvarez Arregui.
parece que no está presente. Seguramente hay alguna dificultad en la conexión. Daniela Patricia Martínez Hernández, Gabriela Vidal Ortiz y Carolina Hernández Mata. Adelante. Sí, muchas gracias. Bueno, igual me voy a permitir comentarles un poquito, bueno, buenos días a todos, sobre esta participación que tenemos con respecto del análisis de la operatividad de los planes y programas de estudio en la formación inicial. Y bueno, nada más comentarle que por ahí hubo un duplicado de presentaciones, nos Sí. pasaron otra presentación a otra mesa. Pero bueno, mi compañero Marco y yo también les vamos a comentar acerca de esta investigación que en un inicio surgió como un posicionamiento hermenéutico para conocer las condiciones en las que se operaba el currículum a partir de los discursos de los profesores, en donde era muy reiterado la evaluación de los estudiantes en relación a niveles de dominio que se centraban en lo insuficiente, en lo básico, en lo elemental, ¿no? Esto nos llamó mucho la atención porque justo cuando entramos al doctorado pensábamos cuál era la visión del profesor para evaluar, ¿no? En el mejor de los casos, si no es que se generaban valoraciones del desempeño de los estudiantes y de la conformación incluso del propio pensamiento del profesor en formación inicial. Nosotros nos integramos a esta parte discursiva y entonces hicimos entrevistas a profesores en donde preguntábamos cuáles eran esos grandes criterios que les permitían generar estos niveles de dominio para etiquetar de alguna manera a los estudiantes, ¿no? Por ahí nos llevamos una sorpresa en función de las condiciones que tenían los profesores para generar estos discursos, que ni siquiera estaban apegadas ni siquiera al contenido, ¿no? Mucho menos a la competencia, mucho menos a un posicionamiento sobre un sujeto que los profesores quisieran formar a partir de las demandas curriculares y a partir de la propia experiencia del profesor, que surgiera de una lectura de su propia realidad, de su propio contexto, ¿no? Entonces, estas entrevistas nos permitieron identificar que si bien hay demandas curriculares, a partir del currículum formal, el profesor tiene cierta libertad para hacer esa transformación de lo que se vive, incluso de lo que se forma, ¿no? Y que parte de esta formación también está centrada en la identidad que tiene, considerando la identidad con todo este entramado cultural, social, que tiene la función o la parte de la docencia. Cuando nosotros hacíamos esta triangulación nos dábamos cuenta de que es necesario replantear el pensamiento que tiene el profesor que forma a los docentes en el nivel inicial, ¿no? Ni siquiera estamos pensando, ni siquiera en un currículum que tenga una relación, ni siquiera se están viendo los cursos de manera intencionada a través de trayectos, o sea, no hay esta parte de la relación, es un curso balcanizado que se opera a partir de contenidos y no a partir de experiencias que le van a permitir al profesor identificar quiénes son sus sujetos y entonces eventualmente potenciar esa condición de sujeto que tienen las aulas para que a su vez este sujeto que va a ser un docente frente al grupo pueda generar esas utopías, estos horizontes posibles sobre la formación de los sujetos de base. Entonces, si bien esta investigación, insisto, surge como una parte hermenéutica de investigación, pues nos ha llevado a posicionarla y a plantearla como una cuestión de visión sobre la transdisciplina, ¿no? Sobre qué hace el profesor para conformar ese sujeto posible a partir de la realidad, a partir del horizonte, a partir de esa visión sobre el propio sujeto. Sería básicamente lo que nosotros tenemos en nuestra investigación. No sé si mi compañero Marco quisiera agregar algo. Bueno, pues la mayoría de la información ya la comentó mi compañera Dani. Aquí se busca principalmente atender las demandas sociales, la lectura de realidad precisamente nos brinda este panorama. Y pues bueno, únicamente como complementos y partir de este cuestionamiento que pues fue de alguna manera identificado dentro de las mismas problemáticas y al indagar en este esquema vemos que existe cierta congruencia con las demandas que dentro de esta sociedad se han presentado. Sí, muchas gracias. Gracias. Irma Camargo Ruiz, María Alejandra Arias Aguilar, adelante, por favor. Vamos a iniciar. Está mi compañera María Alejandra y
y su servidora Isma Camargo. Y no sé si me escuche, pero así como que está medio fallándome la red, pero bueno, vamos a intentarlo. Se escucha bien. Ya nuevamente, sí, nuevamente buen día para todos y todas. Y bueno, nuestro planteamiento es bases para la implementación de un modelo didáctico. Sabemos que, bueno, si hablamos de bases, estamos ubicados en lo que es la formación inicial, ¿sí? Con estudiantes de la licenciatura en educación secundaria de la Escuela Normal Superior de Michoacán. Entonces, surgió esta idea porque, bueno, sabemos que los planes de estudio, principalmente el 99 que aún se lleva en la escuela, ¿sí? Sabemos que, pues, estas bases no se trabajan así como en forma muy didáctica. Y bueno, esta situación nos llevó en esta investigación a hacer este replanteamiento, ¿sí? Generando una propuesta a la cual llamamos Poderse, ¿sí? Y esta propuesta Poderse no es más que lo que son las categorías de la práctica docente, que es la planeación, que es el diseño de estrategias, la evaluación, los recursos, ¿verdad? Y bueno, entonces, en este sentido, nosotros relacionamos lo que es estas bases didácticas, o esas bases para implementar ese modelo didáctico. Y bueno, lo trabajamos en una investigación acción, donde pues replanteamos primeramente lo que era el diagnóstico, donde aplicamos 5 instrumentos a 2 grupos de licenciatura, ¿verdad? De las especialidades de inglés y matemáticas. En este sentido, nosotros, de este diagnóstico surgió lo que es las categorías de ambientes de aprendizaje, ¿sí? La de formación docente, aprendizaje colaborativo y la competencia didáctica. En estas categorías, pues las relacionamos y las trabajamos directamente con lo que es el modelo didáctico que implementamos, que precisamente es lo que ya les comentaba anteriormente. En ese sentido, bueno, esta propuesta con esas teorías fundamentadas, pues nos permitió ahora sí que aplicar y evaluar esta propuesta de formación. En ese sentido, pues fue como se trabajó, de la cual pues se obtuvieron resultados. Y bueno, en este sentido nosotros pensamos que esto puede fortalecer, si se trabaja o se fortalece la formación docente inicial. Entonces, pues ese sería el planteamiento general de lo que trabajamos en esta ponencia. Se deriva pues de lo que es la investigación, con este enfoque de la investigación-acción, ¿sí? Muchas gracias. Si la maestra quiere, bueno, más para continuar la maestra. Un minuto si desea agregar algo, Alejandra. Tiene silenciado el micrófono. Alejandra, tiene silenciado el micrófono. Perdón. Lo único que quisiera agregar es que a la hora de que llegamos a la discusión, bueno, pues que las estrategias, a partir del planteamiento establecido, las estrategias favorecieron los ambientes de aprendizaje. Y así lo puntualiza como así. Ferreiro plantea que los ambientes de aprendizaje responden a la necesidad de diversificar. Doctor Sebastián, bienvenido. Las oportunidades. Un placer verlo. De aprender cualquier cosa, optimizando el proceso de aprendizaje. Esto lo comprobamos al aplicar el post-test, donde los resultados de la FA de Cronbach
fueron 8.51 en la especialidad de inglés y 8.60 en la especialidad de matemáticas. Ya. Muy bien, muchas gracias. Daniela Patricia, entiendo que este segundo trabajo no participa. Más bien era el anterior. Este trabajo donde estamos el compañero Marco y yo, es el que vamos a Correcto. trabajar. Entonces, podemos pasar a la siguiente, ¿verdad? Sí, claro que sí, le Bien. agradezco. No, al contrario. Rubén Gómez Martínez y Francisca Ortiz Rodríguez, si son tan gentiles. Parece que no están. Seguramente alguna dificultad en la conexión. Elien Citlali Martínez López. Bien. Marisol, ahí sí, te estoy viendo, Marisol. Adelante, por favor. Sí, buenos días. Bueno. Pues mi propuesta apunta a la formación de un sujeto crítico mediante la implementación de una aula taller. ¿Por qué un sujeto crítico? Porque la sociedad en la que vivimos, la sociedad actual, nos exige formar sujetos reflexivos, sujetos capaces de resolver problemas por sí solos, capaces de indagar. En la sociedad actual, derivado de la pandemia que estamos viviendo, nos invita a emergernos al conocimiento, a nuevas tecnologías y asimismo a formar sujetos de la misma forma. Ya no seguir implementando las mismas estrategias ni la misma proceso metodológico donde el docente era únicamente transmisor, sino hacer un proceso un poco más activo. Por eso la implementación de un aula taller para que el aprendizaje se lleve conjuntamente con el alumno. Ser un proceso donde el alumno vaya construyendo su conocimiento y no solamente el docente sea el transmisor. Derivado de todas estas nuevas aplicaciones, de estas nuevas tecnologías que han ido surgiendo, se necesita crear un sujeto más crítico, un sujeto capaz de resolver problemas por sí solos y no solamente que el docente brinde toda la información y el alumno, el estudiante, sea receptor de este conocimiento. El proceso metodológico que se lleva a cabo es mediante la transdisciplinariedad y se realizó primero una lectura de realidad, donde se visualizaron varios países con la finalidad de observar qué se está realizando en otros países y qué podemos rescatar para formar este sujeto crítico. También considero importante rescatar el aspecto emocional, ya que si un sujeto no está bien emocionalmente, no puede embarcar a otros horizontes. Entonces yo creo que lo principal también es enfocarnos en los aspectos emocionales, no solamente formar sujetos aptos para el mercado laboral, sino también conscientes de su entorno, conscientes de su realidad. Y sería mi aportación. Muchas gracias. Guadalupe Hernández Andrade. Muchísimas gracias. Bien, la ponencia que estoy compartiendo con ustedes lleva por título Hacia una estrategia para la formación en la diversidad transcultural. El título lleva la palabra hacia una estrategia porque precisamente estoy dando mis primeros pasos en lo que es el doctorado en formación de formadores. Se trabajaría usando el paradigma del pensamiento complejo o en el paradigma del pensamiento complejo, pues la realidad está siempre en movimiento. Aquí la problemática en la ponencia es que la humanidad se encuentra en una edad de hierro, porque si bien estamos conectados por la globalización y entre las culturas ha habido cercanía, en el aspecto humano estamos completamente desconectados y seguimos viviendo en la barbarie. Es decir, lo que Adorno nos señala
que es la autodestrucción, que el ser humano es aquella especie que se autodestruye. Por lo tanto, Kant también nos invita a reflexionar cuando plantea que el ser humano es la única criatura que necesita educarse. Bueno, entonces, bajo este planteamiento, se busca salir de la minoría de edad, es decir, que el ser humano tenga las agallas de pensar por sí mismo y no obedeciendo a los conflictos sociales hegemónicos, los que siguen imperando y que nos siguen llevando a esa intolerancia, que si bien empieza con la invisibilización, puede desencadenar en serios crímenes que nos destruyen como especie humana. Siguiendo con esto, la ponencia trata aspectos en los que hemos normalizado la violencia, la discriminación, muchas veces de manera inconsciente. Por ello, la ponencia estaría en las aulas con docentes en formación, ya que si no es posible cambiar al mundo, valdría el esfuerzo intentar hacerlo. Por ello, se quiere crear a un docente o a un formador que sea emancipado, sea crítico, diverso y que sea humanista, que tome en cuenta a las aparentemente llamadas minorías, pero que no tienen nada de minorías, como son las mujeres, las comunidades indígenas, los descendientes de múltiples etnias, las personas, aquellos grupos que hemos segregado y que se han invisibilizado en la historia nacional, en la historia universal. Sería contradictorio para el pensamiento complejo negar la diversidad. Y también es contradictorio pensar que solamente personas con características socialmente marcadas han contribuido al conocimiento. Por ello, habría que en los docentes en formación sembrar esa pequeña semilla o esa gran semilla para que su práctica no solamente se centre en los contenidos, sino en el desarrollo humano, el respeto a la diversidad y la vivencia de la misma. Por lo tanto, hay miras, todavía no se está aplicando, pero hay miras hacia hacer talleres con un grupo de docentes en formación de una escuela normal pública para poder empezar a aplicar esta propuesta, no imponiéndoles una idea per se, porque eso sería lo opuesto a la emancipación, sino brindando material que les permita moverse de donde están, una transformación que es dolorosa, que deja marcas eternas, porque la emancipación es algo constante, y por supuesto renunciar al estado de conformidad e ignorancia en el que muchas veces se vive de manera plena. Esa sería mi participación. Gracias. Muchas gracias. Bueno, me voy a permitir compartir con ustedes mi ponencia. En este caso, invito a Caro, si es tan amable, de hacer la presentación, si se le facilita. Seguramente que lo que voy a ofrecer es un tanto distinto de lo que hasta aquí se ha mostrado, pero esperaría que fuera igualmente importante. Y quiero decirles la razón por la que tomé esta decisión. He visto que en general todas las instituciones de educación superior tomaron el tiempo y dedicaron esfuerzos a funcionar en medio de esta crisis sanitaria que ahora nos agobia. Me preguntaba al mismo tiempo si las organizaciones que incluyen a las instituciones de educación superior hacían algo al respecto. Y ese es el motivo de este trabajo que voy a presentar de manera breve. Adelante. Adelante. La próxima. Bueno, verán ustedes ahí 4 puntos importantes que quiero señalar en este momento, a reserva de lo que posteriormente hagamos en cuanto a conclusiones hacia el final de la presentación. La próxima, por favor. Quiero hablar aquí del Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación en Psicología, que es una instancia que reúne a los principales programas acreditados en México, en este momento con una membresía de 100
programas de licenciado en psicología, lo cual idea que cumple un espectro muy amplio que incluye instituciones privadas, igualmente que públicas, todas en común con la formación de licenciados en psicología y en algunos casos de posgraduado, pero el centro principal es el de licenciados en psicología. La siguiente. Pues han habido aquí cuestiones que quisiera destacar, como es la participación en espacios también internacionales, principalmente, no necesariamente, con el tema de la acreditación de programas educativos, que como sabemos nosotros, hoy son parte de la preocupación y de la dedicación que quienes dirigen las instituciones de educación superior tienen como una parte preocupante en ocasiones y en otras pues de mucha dedicación para poder lograr el objetivo de la acreditación. El Consejo tiene ya 50 años de formado y la parte que se refiere a acreditación inició en los años 90 con una evaluación bona fide entre los integrantes de este Consejo y en la aparición en el año 2000 del Consejo para la Acreditación de la Educación Superior adquirió el carácter de organismo acreditador. A esa parte le llamamos de manera concreta KCNI, para abreviar Comité de Acreditación del CNI. Adelante. Pues bueno, una de las primeras acciones que se hizo al empezar la pandemia fue generar esto, que es el Directorio Nacional de Profesionales del Bienestar Psicológico. Muchísimas gracias, Felipe. ¿En qué consistió la estrategia? Pues justamente en agrupar de una manera voluntaria a los psicólogos que son profesores en las distintas instituciones de educación superior para configurar esta que es una manera de atender todos y cada uno de los casos críticos que surgieran en medio de estas circunstancias y a la cual podían acceder de manera voluntaria. Sí, ya lo estoy viendo. Está abierto el micrófono, Ramón. La que sigue, por favor. Este directorio nacional está a disposición, como ya dije, de todos los posibles usuarios que deseen recibir asesoría, apoyo en una palabra para superar las distintas circunstancias que ocurren. Estoy viendo que estoy agotando mi tiempo. Adelante, adelante. Bueno, una parte de la estrategia que me interesó muchísimo es que esta revista, que es la que ha aparecido desde el inicio, dio lugar a una serie de publicaciones dentro de un organismo editorial, dentro del propio Consejo, la que sigue, por favor, y donde con este quehacer editorial se empezaron a publicar, por un lado, 2 libros de texto que están ya circulando, todo en medio de la pandemia, y esta que es una recopilación que se encargó a un servidor, no solo de la historia del Consejo, sino también de este tipo de acciones y del trazo de lo que serán las futuras líneas de trabajo del propio Consejo. La que sigue, por favor. Y bueno, por supuesto, los trabajos de acreditación se han seguido de manera virtual. Y aquí lo dejo porque agoté el tiempo. Muchas gracias por su atención. Vamos entonces en una segunda ronda para identificar cuáles son las posibles coincidencias que se han advertido entre las diferentes ponencias aquí resumidas. Perdón, doctor, si me diera la palabra tantito, estaba en otra mesa por situaciones de organización que me hablaron y no pude participar. Tengo una ponencia para aquí. No lo veo. Perdón, soy Rubén Gómez. Sí, Rubén, adelante, por favor. Sí, bueno, la ponencia que nosotros tenemos es un proceso investigativo. La estamos trabajando junto con la doctora Francisca Ortiz Rodríguez, que nos habla de la identidad profesional de los estudios de docencia. Nosotros tratamos de identificar la identidad profesional dentro de la formación y
y tratamos respuesta a la identificación si la escuela, si las instituciones formadoras de docentes generan o no generan identidad en el proceso investigativo. Y en esa identificación tratamos de describir y analizar las relaciones que se dan entre los participantes y cómo esos participantes generan un proceso de transformación en ellos mismos. El principio metodológico que centra nuestra investigación se centra en la estructura narrativo-biográfica y con aportes de la etnografía y la investigación participativa por medio de grupos de discusión y foros de debate, ver fortalecida el principio de identidad. Eso es el principal componente que centra nuestro proceso de investigación y su planteamiento concretamente es dentro de la estructura constructivista, donde valora la realidad en la que se está participando y la importancia de trabajar colectivamente en una dinámica de acción. Y en esa estructura, las narrativas que cada uno de los integrantes plantean o nos enviaron, nos llevan a identificar 5 núcleos de análisis: la decisión para ingresar a la escuela normal superior, las experiencias relevantes que ellos tienen, las expectativas y el cumplimiento en el desarrollo profesional y la idealización del docente. Estos planteamientos llevan a conformar el principio de identidad que, analizado desde un programa de Atlas T, nos lleva a identificar las categorías y las relaciones que se dan en los escritos que ellos vierten y nos lleva a generar una serie de conclusiones y análisis del proceso en que se está trabajando. Esto es en sí el principio investigativo que estamos trabajando y bueno, esto es lo que quiero plantearles como primer momento. Después hablaríamos un poquito más de la estructura investigativa y de las conclusiones a las que llevamos. Gracias y discúlpenme que me haya metido así en esta forma. Adelante, doctor, muchísimas gracias. Muchas gracias, Rubén, y desde luego, pues, qué bueno que se haya podido presentar. Desde luego que no hay incomodidad ninguna en que haya sido de esa forma. Adelante, bienvenido, y pues nos incorporamos todos. Tenemos en este momento 7 trabajos que se han presentado dentro de esta mesa, que originalmente era de 10, pero eso nos va a dar un poco de oxígeno para las participaciones. Como quiera, les invito a que seamos mesurados en cuanto a esta segunda ronda, en la que, como dije, buscaremos destacar las coincidencias que pueda haber entre las distintas ponencias. Invito entonces a la participación a Pedro Chagoyán García, Armida Liliana Patrón Reyes y Enrique Herrera Rendón. Adelante, por favor. Está silenciado el micrófono. Adelante, adelante, si son tan amables. Sí, parece que sí. Parece haber alguna dificultad ahí con el internet. Si les parece, damos la palabra a Irma Camargo Ruiz, María Alejandra Arias Aguilar, para que presenten estas coincidencias que hayan identificado. Adelante, por favor. Están silenciados los micrófonos. Irma, ¿me escucha? Sí. Adelante, por favor. Bueno, perdón, lo que pasa es que está fallando el internet, pero continuamos con la segunda ronda. Sí, adelante. Bueno, comentaba que esta es una ponencia derivada de un proceso de investigación que llevamos en la Escuela Normal Superior de Michoacán con los estudiantes de la licenciatura en las especialidades de matemáticas y de inglés.
Nuestra preocupación o nuestra pregunta de investigación es cómo organizar los componentes de ambientes de aprendizaje para desarrollar estrategias didácticas que favorezcan la práctica docente de los estudiantes de la licenciatura en educación secundaria. Como les había comentado, esto pues se centra precisamente en un proceso que iniciamos con un diagnóstico de los cuales se derivaron algunas categorías, ¿sí? Y con esas categorías las fuimos sustentando teóricamente. Ya mi compañera que me antecedió, pues nos habla de que, bueno, los ambientes de aprendizaje, de cómo lo concibe Ferreiro, Castro Pérez, ¿sí? Y bueno, de estos, pues, trabajamos o relacionamos estas categorías de ambientes de aprendizaje, formación docente, competencia didáctica y trabajo colaborativo. Lo relacionamos con esos, con los componentes de la propuesta de Poderse, ¿sí? ¿Por qué estamos haciendo este planteamiento? Porque, bueno, vemos que se requieren esas bases para poder ahora sí que implementar propuestas, ¿sí? Si bien sabemos que es ahora sí que es un criterio indispensable, un requisito indispensable, que nuestros alumnos tengan ese dominio de contenidos de aprendizaje, disciplinares, el saber diseñar estrategias, el saber planificar o planear sus actividades docentes. Por último, saber evaluar en esta situación. Nuestra preocupación o nuestro propósito es sean capaces estas bases para poder desarrollar un trabajo docente en la escuela secundaria, campo para lo que los estamos formando supuestamente. Entonces, de ahí que bueno, estuvimos, les decía, aplicando instrumentos, ¿sí? En un primer momento de lo que es para el diagnóstico, y esos instrumentos, pues, fueron cuestiones como para poder identificar si realmente ellos también les gustaba o estaban satisfechos formándose para la escuela secundaria. Esos instrumentos pues son muy extensos, sería imposible aquí determinarlos. Y de esos instrumentos surgieron precisamente esas 4 categorías que ya mencionamos, y con eso pues nos dio pauta a hacer nuestra propuesta y poder determinar, poner esas bases para que los estudiantes puedan ahora sí que ejercer la docencia teniendo ese dominio de esos componentes. Por eso dice cómo organizar los componentes para que nuestros estudiantes puedan mejorar, se pueda mejorar la formación de nuestros estudiantes y puedan ejercer la docencia, ¿verdad? La docencia, pues, y sobre todo formar estudiantes en la escuela secundaria, ¿sí? De una forma, pues, más, ahora sí que más organizada. Y bueno, con esto terminaría mi participación. Continúa mi compañera, la maestra Alejandra Arias. Gracias. ¿En qué estriban las coincidencias con otros que nos han compartido aquí, con otras investigaciones o con otros estudios que están realizando nuestros compañeros que aquí participan? Bueno, una de las situaciones es que nos está preocupando la educación, nos está preocupando
el qué se está formando y el cómo se está formando a los futuros docentes para la educación básica. Y en esas coincidencias, bueno, es importante también que consideremos el qué necesita desde lo que el estudiante de educación normal, el que considera que necesita. A partir de que se aplican esos 5 instrumentos, dos elementos que surgieron de la aplicación de esos 5 instrumentos fueron las categorías de aprendizaje colaborativo y la categoría de competencia didáctica. Y entonces, ellos reconocen esto, ellos reconocen que necesitan trabajar de una manera diferente en estos aspectos desde que están siendo formados. Es por eso que yo veo aquí que nuestro trabajo es coincidente con otros trabajos que aquí han señalado, donde también es necesario que si esa manera de aula-taller y si es en un aula-taller, es importante que a partir de considerar qué necesita el docente en formación, qué necesita como formación para su próximo ejercicio docente, si desde el aula taller está considerando en atender al futuro docente, es importante que se sepa que el docente en formación explica, exalta que necesita trabajar el aprendizaje colaborativo y la competencia didáctica. Es por tal motivo que se trabajó, como se trabajó el proceso y de donde se tuvieron que establecer el orden o una definición de una propuesta a poderse. Daniela Patricia Martínez Hernández y Marco Antonio Contreras Cabrera, si son tan amables. Sí, muchísimas gracias. Pues bueno, escuchando las participaciones de cada uno de los integrantes de la mesa, pues encontramos varias similitudes, ¿no? Incluso varios elementos con los que podamos complejizar las investigaciones. Dentro de las participaciones, pues había discursos que hablaban de favorecer la práctica docente, de generar ambientes de aprendizaje, de saber evaluar, de promover la criticidad del pensamiento de los estudiantes y algo que ahorita comentaban que me parecía muy significativo, partir de qué consideramos que el estudiante, el normalista, necesita para formarse, ¿no? Yo creo que todas estas implicaciones pueden ser retomadas desde una mirada en la que nosotros como formadores de profesionales de la educación complejicemos eso que se hace, ¿no? En la investigación que realizamos mis compañeros y yo, la maestra Marco y yo, hablábamos acerca de esta mirada fragmentada, no nada más del currículum, sino también de la propia operatividad de los planes y, bueno, de esta operatividad que se ve fragmentada en los planes y programas de estudio, pero además el sentido fragmentado y reduccionista que tiene el profesor en las normales, ¿no? Como a pesar de que tenemos en el discurso esta parte reiterada de promover aprendizajes, de promover sujetos críticos, de partir de competencias genéricas que están centradas en el desarrollo de habilidades del pensamiento, de habilidades psíquicas superiores, la realidad es que, bueno, al menos en nuestra investigación encontramos que no se parte de ello, ¿no? Se parte más de una visión limitada de operar el currículum a través de, insisto, cursos balcanizados. Entonces, yo creo que esto nos lleva a reflexionar y a plantear estas nuevas líneas sobre las cuales podemos ver la docencia, ¿no? Cómo relacionar esto que hace el profesor con lo que el estudiante necesita aprender, no lo que está demandado en el currículum formal. Cómo es que yo retomo estas condiciones que el estudiante demanda y las hago y lo hago partícipe de su propio conocimiento, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, cuando las compañeras decían, es que hay que saber evaluar, me parece que evaluar ha sido una de las tareas tan complicadas que hasta la fecha se escribe muy poco sobre la evaluación, ¿no? Y de pronto los discursos de los profesores están centrados, que fue una de lo que encontramos en la investigación, uno de estos elementos,
están centrados más en las valoraciones que en las evaluaciones. Y cuando se llegan a hacer evaluaciones, se hacen evaluaciones centradas en los contenidos de los cursos, no en función del desarrollo de habilidades, ¿no? Y otra cosa que es muy importante aquí en la parte de la evaluación, de pronto culturalmente estamos acostumbrados a escuchar términos como feedback, retroalimentación, incluso realimentación, ¿no? Pero ¿qué tanto generamos estos discursos con nuestros estudiantes? Y esto también me parece muy significativo, justo cuando la compañera hablaba de saber evaluar, porque generar discursos formativos a partir del feedback, un grado más profundo de retroalimentación e interacción sobre la evaluación, implica que el evaluador tenga un dominio sobre quién es su sujeto, sobre qué es lo que quiere que logre su sujeto y sobre cómo voy a posicionar ese sujeto, ¿no? Entonces, esta parte, estas propuestas que tienen estas investigaciones, me parece que se van relacionando con lo que nosotros encontramos a manera de posible respuesta, ¿no? ¿Qué es lo que tendrá que hacer un formador de formadores? ¿Qué tipo de habilidades debería desarrollar? ¿Qué visiones a futuro debería tener? ¿Cómo conformar en el pensamiento y en la acción el sujeto que yo deseo formar? Porque además tenemos que tener en mente esta responsabilidad doble que tenemos los docentes normalistas, de saber que formamos un sujeto que a su vez ayuda a la formación. Bueno, que se forma un sujeto en nuestras aulas, en nuestras normales, que a su vez aporta la formación de sujetos en el aula de básica, ¿no? Entonces aquí entraría en consideración la parte de que evaluar no es nada más valoraciones, no es nada más etiquetar al estudiante, no es nada más retroalimentar el proceso del estudiante, sino también el propio proceso que sigue el profesor para fomentar eso que se quiere desarrollar en el estudiante. En la mesa anterior justo hablábamos de eso, ¿no? Si nosotros aspiramos a formar un sujeto autónomo, crítico, ¿qué tenemos nosotros para ofrecerle? Y eso está dentro de la práctica docente y dentro de la persona que es el sujeto docente, ¿no? Entonces, ¿cómo favorecer esta práctica docente a partir de la visión que tengo sobre lo que hago y sobre quiénes son estos sujetos que están dentro de las aulas, ¿no? Entonces, estos espacios me parecen por demás importantes porque podemos ver como esta transversalidad, ¿no? Las experiencias que tienen otros y cómo se conjuga con nuestra experiencia, de manera que estos vacíos de información pueden ir encontrando un sentido y pueden ir encontrando una respuesta en las experiencias del otro, ¿no? Y de pronto estas investigaciones pues dejan de lado esta parte rígida, cuadrada, metódica a la que estamos acostumbrados a investigar. Entonces, también hay por ahí se hablaba de la parte de la promoción de la criticidad. Yo creo que esto tendrá que ser imperante, ¿no? Si bien esta investigación que nosotros tenemos es apenas la base para poder intervenir hacia algo más, pues partimos de la idea que un sujeto, un docente que solamente valora el desempeño del estudiante, no va a promover criticidad, ¿no? Y entonces este tipo de intervenciones pues no se apegan a la parte transdisciplinar, no se apegan a una intención que cambie de manera radical el pensamiento del alumno y con ello el pensamiento del profesor. Entonces, bueno, pues empezamos a encontrar esta parte de relaciones que no nada más se tienen que quedar en la parte del discurso, sino también en la parte de la operatividad, insisto, en particular con la responsabilidad que tenemos los formadores de los futuros profesionales de la educación. No sé si mis compañeros quieran agregar algo más. Estamos viendo que se está pidiendo la palabra. Les pediría que me permitieran completar esta ronda de participación inmediatamente después, con mucho gusto. Rubén Gómez Martínez y Francisca Ortiz Rodríguez, por favor. Rubén. Sí, muchas gracias. Adelante. Sí, el trabajo que hicimos con la doctora Francisca se centra en desde dónde vemos la identidad.
y desde dónde los docentes, nuestros estudiantes fortalecen el principio de identidad y la importancia de la identidad para el ejercicio docente. Y en el análisis que hacemos, encontramos o los agrupamos en tres bloques de nuestros estudiantes, a nuestros estudiantes. Un bloque que corresponde a estudiantes que nunca pensaron ser docentes, que entraron a la normal por situaciones muy diversas, porque presentaron examen y pasaron, pero nada más querían presentar examen, pero ellos querían irse a otra escuela, a otra institución, pero como acá sí pasaron el examen y como vieron que las cosas ya estaban dadas, bueno, aquí le siguieron, pero no querían ser docentes. Y nunca habían pensado antes ser docentes. Un segundo grupo, un segundo bloque, es los que siempre estuvieron trabajando, por decir algo, trabajando o formándose como docentes en la vida diaria, que jugaban con sus hermanos, con sus papás, con sus mamás a ser profesores y que pertenecen a una familia de docentes. Es el segundo grupo. Y el tercer grupo es el que quería ser docente, pero no sabía de qué nivel ni en qué condiciones estaba. Estos tres grupos son interesantes porque en el desarrollo del proceso se fueron identificando como docentes, valorando la función de ser educador y de replantear el proceso educativo desde una dinámica diferente. Y estoy hablando de nuestros estudiantes de licenciatura de la Escuela Normal Superior. Las licenciaturas, porque generalmente se dan 4 por ciclo escolar, 4 licenciaturas diferentes. Las licenciaturas tienen características específicas y cada una de ellas tiene condiciones interesantes de ver. Aquí la importancia de valorar la identidad nos obliga a que nosotros recuperemos como docentes las opiniones que ellos vierten. Y las opiniones que vierten son interesantes. Dicen, por ejemplo, así fue cambiando mi perspectiva desde lo que era maestro y empezaba a gustarme esto de enseñar a personas que pueden cambiar la visión del país y, ¿por qué no, del mundo? Como vemos, aquí hay un planteamiento de nuestros estudiantes. Y esto nos obliga a valorar lo que ellos dicen, porque es muy interesante cómo lo plantean. Otra, por ejemplo, dice, pensé que me enseñarían cómo ser maestra, es decir, cómo pararme frente a un grupo, cómo tratar a mis alumnos, etcétera. En esto acerté. Aprendí desde la observación con mis maestros de la normal, cómo ser educador y cómo presentarme como practicante. Figuras y planteamientos como esto nos llevan a valorar la importancia de siempre estar cuidando el tipo de docente, el tipo de alumnos que tenemos que formar y para qué queremos formar ese alumno. Nunca perder de vista el objetivo y como señalaba hace un momento nuestra compañera Daniela Patricia, no evaluar por el contenido, sino evaluar por el tipo de alumno que queremos formar, hacia dónde lo queremos llevar para que él se transforme a sí mismo y se convierta en eje de transformación de sus compañeros en los que está participando. La identidad profesional nos lleva a fortalecer una idea de docencia que recupere la función para la que se están formando, que recupere los elementos que lo hacen ser y en esa identificación de ser, llegar a ser docente como una figura que transforme el entorno y como un principio que oriente la actividad académica. Esto es lo que a nosotros se nos hace significativo y se nos hace importante y es a las conclusiones a las que estamos llegando. Muchísimas gracias. Gracias, doctor, y estamos aquí a sus órdenes. Con gusto.
Marisol Juárez, si es tan amable. ¿Me escuchó? Sí. Sí, ok. Sí, recuperando los planteamientos de mi compañera Daniela Patricia, rescato algo importante que realmente sí hay que repensar el quehacer educativo, como siempre igual estamos acostumbrados a una dinámica interactiva dentro del salón de clases y siempre a la misma dinámica escolar. Y yo creo que sí sería interesante replantearnos esta forma de dar clases y no solamente que el estudiante cambie la manera de pensar, la forma de ver la realidad, sino también como docentes, cambiar esta forma de impartir clases, cambiar esta forma de evaluar, que enfocándonos todo el tiempo en los contenidos y dejando de lado el sujeto, que realmente es el principal actor dentro de la educación. Entonces, sí creo pertinente cambiar esta forma de pensar, esta forma de actuar ante la educación, de todo el tiempo impartir una educación tradicionalista. Entonces, recuperando los aportes, obviamente cambiando las estrategias, enfocándonos en los ambientes de aprendizaje que mencionaban anteriormente y no centrarnos tanto en los contenidos, sino centrarnos en el sujeto que queremos formar, en el sujeto que nos exige la nueva sociedad del conocimiento, un sujeto actual capaz de manipular el conocimiento, de manipular las tecnologías. Sería mi aportación. Muchas gracias. Por favor, Guadalupe Hernández Andrade. Muchas gracias. Bien, creo que deberíamos de no perder de vista el nombre de la línea temática de esta mesa, que es replanteamiento del funcionamiento de las instituciones de educación superior. Esta palabra tan clave, el replanteamiento, y otra vez rescatando del funcionamiento. Quiero decir que todas y todos los que estamos aquí, algo nos está haciendo ruido. En nuestros contextos inmediatos, en nuestros contextos nacionales y globales, por supuesto. Todos y todas tenemos títulos de ponencias completamente diferentes, pero de manera personal siento que se complementan muy bien, porque si pusiéramos todos los títulos de nuestras ponencias como un rompecabezas, tendríamos a un docente y a una docente integral, y que estaríamos considerando cada uno de nosotros y cada una de nosotras desde nuestra visión, formación e ideología, pues aspectos diferentes y que en nuestro contexto inmediato resultan urgentes de atender. Sin embargo, no habría que olvidar que todos somos posibilidad, todas somos posibilidad y aprendemos y crecemos en comunidad. Entonces, todo esto tan significativo y fructífero que estamos compartiendo nos invita a tomar acción y no quedarnos solamente en una zona de confort que causa bienestar, sino adentrarnos hacia las problemáticas que nos atañen y empezar a plantear cómo es que podríamos nosotros aportar y lograr un cambio. Gracias. Muchas gracias. Bueno, en lo que a mí corresponde, verán que el planteamiento es muy diferente, porque me atuve a la línea temática del funcionamiento de las instituciones de educación superior, pero más desde una visión macro organizacional, porque este consejo, ya les dije, agrupa escuelas de psicología que ofrecen la licenciatura, y que en este caso me interesó ver cómo asumían la responsabilidad y ver cómo reaccionaban frente a esta circunstancia, y dentro de esta línea de investigación-acción ver qué podía aplicarse, qué podía aportarse dentro del trabajo colectivo, y que fue en lo que expliqué que está consignado en el libro, que por cierto está a disposición de
de todos los agremiados a este Consejo Nacional. Yo esperaría que en breve también esté la parte virtual que se pueda compartir para quien desea acceder. Ya se los haré saber por este mismo medio a través de los organizadores. Pero lo que encuentro en común y que me parece muy interesante es el interés y la preocupación por la persona que se está formando y el examinar cuáles son las mejores estrategias para que resulte en competencias que puedan ser utilizadas. Esto es, en competencias profesionales y de investigación. Creo que esa es una beta que no deberíamos perder de vista, porque si hay un denominador común, considero que es justamente este. Voy a ceder la palabra. Tengo 2 solicitudes. Entonces, si son tan amables, tengo una del doctor Antonio Medina, que no lo veo por aquí. Bueno. Enrique Herrera está pidiendo la palabra, en lo que vuelve el doctor Medina. Adelante, Enrique. Claro, doctor Pedro Chaoyán García. Perdón. Mi colega es Enrique Quique. Buen Quique. Sí, efectivamente las coincidencias son grandes, estoy de acuerdo con mis colegas, pero tiene que ver con una coincidencia de rompimiento, tiene que ver con una coincidencia de ya romper estas estructuras que es un acicate al sistema, no solamente a las instituciones formadoras de docente, desde dónde se está diseñando el currículum, desde dónde se está dando el mandato del sujeto a formar, y yo creo que esta discusión que se centra en quien formamos, llámese educación básica o cualquier sistema de educación superior, tendría que replantearse desde la gran necesidad, no solamente inmediata, sino en un contexto de la realidad mundial, local, regional, etcétera, ¿no? O sea, la pandemia me parece que nos ha puesto en una categoría, la categoría de vida, que es lo más importante sobre todas las cosas, y que esto tendría que replantearse ante las grandes necesidades del sujeto. La gran necesidad del sujeto sí es aprender, desarrollarse todas sus capacidades, pero no atender los mandatos de un sistema en una prefabricación en una escuela para poder atender un sistema, llámese primaria, secundaria, etcétera, y que estamos reproduciendo una forma ideológica que nos lleva a ciclos que son interminables y que no nos llevan a nada y que no solucionan nada socialmente hablando. Nuestros chicos, su gran preocupación en esta investigación que planteamos fue: no tenemos los medios, no tenemos la economía para poder soportar lo que ahora se quiere replantear, como una forma de trabajo a distancia, no hay internet, no hay los dispositivos adecuados, etcétera, etcétera. Nuestra gente vive en comunidades rurales, son personas que están tratando de sacar carreras profesionales en función a una economía que pega duramente en esta pandemia, pero que también se replantean cómo van a aprender o desarrollar habilidades docentes si no están en el campo de acción. Esas paradojas, esas contradicciones que tenemos, en donde el sistema, en una política nacional, particularmente en México, no se encargó de rediseñar un currículum adecuado para los formadores de docentes o los futuros formadores de docentes. Ni siquiera para educación básica un rediseño adecuado. Entonces vivimos nuevamente con esa incertidumbre, y creo que lo que planteamos aquí tiene que ver con una nueva forma de ver la educación. Estoy de acuerdo con el doctor Rubén acerca de la identidad, pero yo creo que la identidad docente tendría que ver con un mundo pedagógico cercano a la realidad contextual, cercano a esa, no solamente como un visor de transformación, como una mochila para el educador, sino como un integrante que puede ser el pulso para generar ideas transformadoras en los demás, ¿sí? Y no solamente como este gran líder en donde se recae una gran responsabilidad que a veces no está en sus manos, porque somos parte de toda una complejidad social. Muchas gracias, compañeros. Un gusto. Bueno, tenemos entonces
No sé si ya el doctor Medina se integró de nueva cuenta. Adelante, doctor Medina. Está silenciado el micrófono. Enhorabuena, es una enorme satisfacción escucharle a cada uno de ustedes. ¿Cuál es el problema? El que tenemos que estar a veces como en 3 actividades a la vez. ¿Se escucha ahora? Sí. Bueno, entonces, Sebastián, si tú recuerdas hace tiempo esa gran preocupación que teníamos por la evaluación institucional, ¿recuerda? Pero yo creo que este gran momento de debate entre nosotros debería tomar como 3 grandes ejes. El primer eje, y lo han dicho magníficamente, sobre todo la penúltima interviniente, cuando ella decía, ¿cuál es el verdadero título de este debate? ¿Cómo se transforman las instituciones? ¿Y cuál es la verdadera función de la universidad o de las escuelas normales para asumir el reto de la verdadera formación inicial de docentes? Y ustedes se han referido a 3 aspectos fundamentales que yo les felicito. Uno, en esta obra que antes hemos presentado y que luego la pueden ver tranquilamente, lo que más nos ha preocupado es cómo investigar e internacionalizar la formación de docentes, empleando las competencias como referente. Y cada vez en este momento necesitamos modelos de investigación apoyados en métodos pertinentes que nos ayuden a aprender de verdad con las personas que formamos. Si me lo permiten, voy a hacer muy breve, Sebastián, y si no, pues tú me avisas. La gran preocupación que desde la universidad, gracias a Irma, que tenemos, es generar desde la institución en la que formamos una cultura que transforme el pensamiento y la acción como unidad de colaboración entre todos los implicados. Yo sé que esto es muy complicado, y yo probablemente el primero que no lo cumpla, pero la Red Raíces tiene como la obligación moral de que la calidad de la educación universitaria sea una verdadera realidad. Y entonces, ustedes se han referido magníficamente a algunas de las competencias, después me centraré en una. Me parece que es clave el que el modelo de formación inicial de nuestros futuros docentes tiene que ser permanentemente actualizado, discutido, y ahora, amigos y amigas, yo no sé si el profesor Emilio Álvarez nos acompaña, ellos acaban de publicar un magnífico trabajo sobre lo que ha sido las vivencias profundas nuestras y de nuestros colegas en este momento de pandemia, del que parecía que ya salíamos, pero no acabamos de salir. Nuestro punto de vista, entonces, es que las propias instituciones han sido desbordadas por la situación. Y ese desbordamiento, salvo algunas instituciones a distancia que ya teníamos como la buena o el compromiso de una cercanía con nuestros estudiantes y determinados recursos para hacerlo, ¿cómo hemos respondido? Y esta es la clave. Sus investigaciones son excelentes. Pero necesitamos volver a cuestionarnos la propia metodología, la pregunta y el objetivo. Si nosotros trabajamos en una institución de formación de maestros, en esa realidad inicial, es donde sembramos la verdadera semilla, pero la pregunta es, ¿nosotros estamos permanentemente, diríamos, actualizados para asumir este reto? ¿Lo hacemos en equipo? ¿Lo hacemos con investigaciones colaborativas? ¿Formamos parte de esta red de formación? Yo creo que sí, pero probablemente ni las preguntas en este momento de incertidumbre, ni el enfoque. Y con esto acabo. Mire, yo estoy tan preocupado porque la educación como función social fundamental no está a la altura de la realidad que estamos viviendo. Hay una obrita que ojalá puedan leer de la doctora Medina Domínguez, sobre ella llama cómo tiene que el profesorado asumir el papel de coaching en este momento tan complejo, donde ya no podemos simplemente hacer reprogramaciones, replanificaciones, adaptaciones. Y yo creo que este momento de la Red Raíces, y ojalá Sebastián nos ayude como gran psicólogo, uno de los aspectos, el profesor Manuel Saavedra, que hoy nos acompaña, tendríamos que ofrecer como conclusión de la jornada de hoy, cuando hagamos la clausura, 2 grandes ideas. La primera idea, ¿cómo es posible que la institución de formación de formadores asuma este momento de pandemia, se libere de la propia pandemia, genere resiliencia y cree un nuevo modelo de educación que entusiasme a nuestros estudiantes para que se preparen ante las incertidumbres?
Y evidentemente, enhorabuena Rubén, me encanta toda la identidad profesional, pero ¿sabes lo más complicado de la identidad profesional? La identidad profesional es como un proceso permanente y los primeros que tenemos que preguntarnos, ¿cuál es el nivel de identidad profesional nuestra como formador de formadores? ¿Cuáles están siendo las respuestas que yo estoy dando en este momento histórico para hacer que mis estudiantes se sientan realmente invitados, transformados y que no sea simplemente una reprogramación o tomar decisiones que nadie sabe ni lo que está haciendo? Ha llegado el momento de que nuestras instituciones, y ese es el replanteamiento institucional, debería asumir este gran desafío que se nos ha puesto a la mano. Por lo tanto, no es una mera transmutación de la educación presencial a la educación a distancia, eso es una falsedad. En el fondo lo que requerimos es sentarnos como estamos haciendo en este momento y ojalá tomáramos juntos, y la red RIAICE, esta sería la aportación que podría ser, porque es el mayor compromiso de la red en cada ciudad, en cada entorno donde participamos. Nuestro gran compromiso es que forjásemos algún tipo de problemas y de preguntas y que juntos, todos los que ahora estamos trabajando, dentro de un año aportemos una magnífica solución. ¿Y cuál es la solución? Tiene tres partes. La primera, la situación institucional tiene que mejorar y por lo tanto necesitamos modelos de transformación de la situación institucional. Necesitamos nosotros como docentes de la educación superior asumir este liderazgo pedagógico en este momento de complejidad y buscar soluciones compartidas y colaborativas. Aisladamente no lo vamos a poder hacer. Y finalmente, si queremos trabajar de verdad este desarrollo de las competencias, y para otro momento, si quieren, compartimos el último trabajo que estamos haciendo, sobre cómo primero, antes de evaluar a los estudiantes, tenemos que evaluarnos nosotros como docentes, para ver el nivel de dominio que tenemos de esas competencias que trabajamos con los estudiantes. Si se animan y quieren, pues compartimos el último trabajo y el instrumento que estamos trabajando. Bueno, yo quiero felicitarles a cada uno de ustedes, animarles de verdad. Yo creo que esta mesa debe ser un antes y un después para que todos los docentes, y especialmente los que formamos a otros, discutamos, dialoguemos y busquemos alguna conclusión y algún proyecto de futuro. Yo estoy encantado de estar con ustedes en Morelia. Gracias a mi amigo Ramón hemos sido capaces de venir y a la amabilidad del doctor Saavedra, pero este es un momento clave. Aprovechémoslo. Gracias, Sebastián. Tenemos una ocasión única. Hagamos la realidad. Tenemos entonces que buscar, vivir y transformar nuestra vida como docentes. Y este es el momento en que nuestro ejemplo, nuestro compromiso, nuestra apertura, nuestro nivel de resiliencia tiene que ser muy fuerte. Y en eso consiste nuestra identidad profesional, con esta tarea que hemos asumido. Por lo tanto, recuperemos nuestra propia, yo diría, iniciativa creativa, constructiva y comprometida. Y desde ella vamos a seguir adelante. Bueno, mil perdones, muchas gracias y enhorabuena por sus investigaciones. Vamos a conceder la palabra a Daniela Patricia, que levantó la mano, si es tan amable, adelante. Sí, muchas gracias. Fíjense que el discurso del doctor me lleva a pensar en varias cosas y justo con la participación de alguna de las compañeras de la mesa cuando decía que nos centráramos en los discursos de la mesa, del tema de la mesa, ¿no? La transformación, el posicionamiento, el replanteamiento del funcionamiento de las instituciones de educación superior. Y me parece muy importante destacar del discurso del doctor dos cosas. Promover nuevas culturas. Yo creo que de pronto la cultura del profesor se ha centrado en repetir modelos que ya no resultan, por ponerle una etiqueta, funcionales para el aprendizaje, la formación, la conformación de la identidad y para toda esta formación que el nuevo profesor requiere para poder intervenir en las aulas, ¿no? Yo creo que de pronto esta cultura nos ha invadido tanto el pensamiento que no hemos podido generar posturas críticas acerca de lo que hacemos, ¿no? Y dentro del doctorado en alguna ocasión discutíamos sobre las investigaciones que hay y lo que producen, y varios autores han hecho una revisión sobre el estado del arte, y varios autores han hecho este análisis de reflexión sobre cuántas investigaciones hay, pero cuánto se ha transformado la realidad de las aulas. O sea, hay muchas investigaciones sobre qué es lo que tendría que hacer un profesor, desde la parte de la conceptualización, desde la parte de las intervenciones que han tenido, pero qué tanto se ha mantenido esa transformación dentro de las intervenciones, ¿no? Y entonces, esa parte de qué tanto se ha mantenido, qué tanto ha producido en términos de mejora y en términos de modificación de estas lógicas cuadradas de pensamiento que tenemos, ¿no?
Entonces esto lo recuerdo con mucho significado porque es cierto, ¿no? O sea, al final de cuentas, aunque se generan en ocasiones muchas investigaciones, ¿qué tanta transformación hay sobre la cultura y la realidad en la que estamos inmersos? Por un lado. Por otro lado, esta parte del liderazgo pedagógico me parece que es algo que tenemos que trabajar todos los profesores indistintamente del nivel en donde estamos, ¿no? Trabajar esta parte de consolidar nuestra propia visión sobre qué soy, quién soy, cómo me posiciono como docente, y entonces a partir de esta revisión crítica que hago sobre lo que produzco en mis aulas en términos de formación, entonces también posicionar a mi sujeto dentro de esta realidad en la que vivo, ¿no? Pensar en estos horizontes, en estos escenarios que tendríamos que conformar, que son posibles en nuestra realidad, ¿no? No queramos ir a grandes escalas, empezamos con transformar nuestra realidad, transformando la cultura institucional, replantear cuál es esa labor del profesor para replantear esta parte cultural y además asumir el reto primero de tener un liderazgo pedagógico y después asumirnos como líderes pedagógicos, ¿no? Entonces, esto es un poco mi participación que surge en función de la participación que hacía el doctor. Muchas gracias. Tenemos entonces que hemos cubierto aquí ya parte de las intervenciones y deberías poner atención a que aún nos falta una tercera ronda, pero yo con mucho gusto le concedo a Enrique Herrera una nueva participación. Le pido sea puntual para que podamos continuar con el programa y concluir oportunamente. Adelante, por favor. Gracias. No, pues qué gusto escuchar al doctor. Quiero comentar una anécdota. Me da mucho gusto ver al doctor Antonio. En el 2018 vino a Morelia y nos dio una cátedra superlativa acerca de cómo el germen de la docencia y la fuerza de los académicos podemos transformar muchas cosas en nuestras realidades contextuales. En ese tiempo, pues nos hospedamos en el mismo hotel y platicamos ampliamente en el lobby porque al doctor le estaba pegando el jet lag, ¿sí? Este cambio de horario. Y las palabras que hoy emite respecto a su discurso anterior, se ha modificado en términos de mayor colaboración, de darnos más entre nosotros, de construirnos a la par acerca de nuestros saberes pedagógicos, de nuestros saberes profesionales, técnicos, etcétera, y cómo a veces esta misma profesión hace que te aísles, que seas muy independiente, que cuides inclusive con barreras muy gruesas tus propios saberes y no quererlos transmitir a los demás, sino crear realmente semilleros de investigadores o grandes complejos de redes en donde podamos ayudarnos. Lo que pasa en cualquier parte del mundo nos está sucediendo ahora en cualquier ámbito que estamos viviendo. Entonces, a mí me congratula mucho escuchar todavía al doctor con esas bondades que tiene de compartir sus experiencias, ¿no? Sus experiencias. Y bueno, saludar también aquí a mi sinodal, el doctor Pérez, un gustazo verlo también aquí que está presente, mi sinodal. Y bueno, era lo que quería comentar. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. Muchísimas gracias. Excelente. Entonces estamos justamente para iniciar esta tercera ronda, en la cual, si son tan amables, les pediría que destacaran cuáles han sido los vínculos, las relaciones o bien las líneas de investigación, sean las que están cultivando o bien las que, en su opinión, pudieran resultar emergentes en el contexto de esta participación colectiva. Voy a seguir el mismo orden que tenemos en el programa en atención al público presente. Sírvanse, por favor, pues aportar lo que a la vista tengan ya y que quieran destacar. Pedro Chagoyán, adelante. Sí, gracias. Gracias, doctor, nuevamente. Sí, nosotros en la Escuela Normal Superior tuvimos que romper
¿Sí se escucha? Sí, Ok. adelante. Perdón. Sí, tuvimos que ligarnos con pares primero de las escuelas normales del estado, de nuestro estado de Guanajuato, para poder colaborar con ellos en algunas ideas acerca de la identidad, construcción de la identidad docente, y tuvimos que también aprender con nuestros amigos de Morelia acerca de esta idea transdisciplinar. Esta idea transdisciplinar nos proyecta, nos catapulta a otras miradas, a otros enfoques, a otras racionalidades también, ¿por qué no? Y nos da pauta también para subirnos a otras redes de investigación internacional que nos ha abonado cosas para poder focalizar más en el impacto que tiene hacia la sociedad, hacia nuestro contexto, más que ver cuál sería el perfil de académico que tendríamos que tener en la formación inicial, más bien cuál sería la transformación que tendríamos que plantear en los futuros docentes. Y estamos ciertos que la colaboración es la fuerza más grande que tenemos para la academia. Gracias. Muchas gracias. Ya vi que Enrique Herrera y Pedro Chagüe eran uno mismo, pero está muy bien. Bueno, entonces adelante, por Perdón, favor. es que estoy en su equipo, perdón. No, está bien, fui yo. Mea culpa. Bueno, damos la palabra entonces a Irma Camargo Ruiz o María Alejandra Arias Aguilar. Adelante, si son tan amables. Bueno. Adelante, Ale. Adelante. Bueno, en este espacio hemos compartido, hemos visto cómo con miradas diferentes estamos caminando por intentos o haciendo intentos de mejorar el proceso educativo. En nuestro caso, el proceso de la formación de docentes. Coincido con quien me antecedió en cuanto a que tendremos que ir más allá de los currículos que oficialmente en nuestro país se establece y tenemos que mirar un poquito más adelante del currículo oficial, pero no ignorarlo. Tendremos que trabajar con nuevas expectativas, pensando no solo en qué visión tengo sobre lo que quiero, sino qué visión tengo sobre de lo que se necesita para la formación de docentes, a partir de considerar lo que el mismo sujeto en formación está diciendo o está gritando que necesita o que requiere. El mismo futuro docente o docente en formación, a partir de que llega a la escuela normal, empieza a tener cambios, y ya así nos lo demostraba o nos lo decía el maestro Rubén Gómez, cómo cada uno llega con posibilidades diferentes a partir de con qué identificación llega a la normal. Y estoy hablando de la identidad docente, o con la misma, o sin ella, o con algunos aspectos que dan camino a la misma. Es por eso que es importante que sea cual sea la forma, o sea cual sea el camino que estemos construyendo, identificando y mejorando, tendremos que considerar que siempre se requieren de ambientes propios y propicios para el proceso el cual nos tiene implicados. De mi parte es cuanto. Bueno, pues coincido con la maestra, ya que somos del mismo equipo. Ahí también la categoría fuerte que estamos trabajando, pues es el trabajo colaborativo precisamente, ¿sí? En este sentido, el futuro docente requiere ese trabajo colaborativo. Y bueno, las estrategias implementadas para poder
trabajar con ellos, se hizo hincapié en ese trabajo colaborativo, ¿sí? Al cual ellos también respondieron, ¿sí? Entonces, se trata de abrir nuevos horizontes, ¿sí? De pensar en las escuelas normales qué estamos haciendo, qué estamos formando y para qué los estamos formando. O sea, se requiere un nuevo sujeto, se requiere replantear el currículum, ¿sí? Rediseñar, como ahora estamos en ese, ahora sí que en ese momento de transición, ¿verdad? Y lo estamos viviendo a nivel nacional. Se están generando nuevos replanteamientos en la formación docente. ¿Desde dónde? Desde las escuelas, desde la experiencia de la formación docente de las escuelas, ¿sí? Y creo que, bueno, estamos en ese proceso que, pues ojalá lo culminemos y tengamos esa propuesta de formación de un nuevo docente para nuestra sociedad mexicana. ¿Sí? Eso sería lo que por mi parte sería mi aportación para esta mesa. Muchísimas gracias. Daniela Patricia Martínez, adelante. Sí, gracias, perdón, no puedo abrir el micrófono. Sí, yo creo que hay varias consideraciones que podemos plantear, ¿no? De toda esta gama de experiencias que cada uno de los integrantes de la mesa ha compartido. Y pues bueno, algunas reflexiones, ¿no? La primera es que todos partimos de sujetos, de espacios que queremos transformar para el replanteamiento de las funciones o del funcionamiento de las instituciones, ¿no? Y partir de que estos espacios y estos sujetos tienen puntos nodales y sujetos u objetos que se tendrían que pensar en un primer plano, ¿no? Si pensamos en el docente de formación inicial, en nuestro caso, como un sujeto que en sí tiene el objeto para ser transformado, también deberíamos pensar en la intervención docente, ¿no? ¿Qué tanto tengo yo para ofrecerle a este sujeto que deseo se forme bajo ciertas condiciones que surgen de lecturas de realidad, de condiciones posibles dentro del momento histórico en el que se vive la educación, ¿no? Y entonces esto se tendría que pensar en términos de interacción. Cuando se intervienen las propuestas a través de esta metodología de la investigación-acción con el grado o con la etiqueta de participativa, pues tiene que ver mucho con el grado de discusión que tienen los sujetos, no nada más el profesor, sino también los estudiantes, y entonces posiciona al estudiante como un sujeto que puede ir gestando esta complejidad del pensamiento, ¿no? Entonces, pensar en el profesor, en el tipo de interacción que gesta y además lo que produce con el estudiante. Y obviamente rescatar el tipo de interacción que se genera para saber lo que produce. También la parte del currículum, ¿no? Al final de cuentas, como profesores, pues tenemos lo que los cubanos le llaman el encargo social, ¿no? Esta parte que la sociedad le pide al profesor de manera implícita y explícita, se trabaja dentro de las aulas, pero además las demandas curriculares, todas las políticas educativas. Sin embargo, ¿qué tendrá que hacer el profesor para no descuidar estos elementos, pero sí plantear nuevas formas de docencia? Nuevas formas de ver lo que acontece dentro de su contexto, lo que acontece o lo que se genera en las interacciones, y además eso cómo conduce a que la institución forme profesionales de la educación, ¿no? Entonces, tener como en mente cuáles son estas demandas que son requeridas para el profesor, pero además también la libertad con la que nos podemos mover, ¿no? Mucho se habla en la parte del currículum, que es un currículum abierto, pues yo creo que la invitación está a que hagamos uso de esta parte, ¿no? Yo insisto, la parte de la cultura, cómo replantear e ir siendo semilleros de replantear nuevas formas de interacción que conlleven a la cultura, a nuevas culturas institucionales, de repensar la educación, de repensar el pensamiento, de repensar la formación, de repensar la identidad, ¿no? Si bien sabemos que, al menos acá en Guanajuato o en mi institución, en la institución de la Normal Oficial de Irapuato, pues sí, efectivamente, como lo decía el doctor Rubén, muchos de los estudiantes
se integran a la docencia porque es su única opción, no porque haya una vocación. Entonces, ¿cómo replantear estas visiones que tienen los sujetos al inicio para transformarlo por visiones e identidades que complejicen la educación, como profesores que también tengan nuevas visiones, ¿no? Yo me parece que a veces pensamos mucho en el otro y nos dejamos a nosotros de lado. Y también posicionarnos en la realidad histórica en la que vivimos. De pronto yo creo que eso se nos olvida, ¿no? Y de pronto también eso está en el discurso, pero pensar la realidad histórica en la que se vive la educación debe ser un factor detonante, ¿no? Ahorita hablamos mucho de la cuestión de la pandemia porque fue algo que nos movió, pero ¿cómo seguiríamos aportando a esta formación de otros sujetos sin que hubiera habido la pandemia? ¿Seguiríamos estáticos? ¿Seguiríamos bajo las mismas lógicas? ¿O asumimos la educación como una realidad histórica porque ya nos pasó este movimiento que nos sacudió a todos, ¿no? Yo creo que pensar la educación en esta realidad histórica, en el momento en el que vivimos, con prácticas, interacciones únicas e irrepetibles, nos va a llevar a tener pensamientos cada vez más críticos, pensamientos cada vez más argumentados sobre cómo quiero que sea este sujeto con el que estoy trabajando y qué le puedo ofrecer yo a este sujeto de lo que tengo. Entonces, pues les agradezco la atención y sería mi participación. Muy amable. Tenemos poco tiempo para concluir, pero estoy convencido que estamos llegando a reflexiones muy importantes. Rubén Gómez, adelante, por favor. Sí, muchas gracias. Es interesante el planteamiento de todos los participantes en el sentido de que necesitamos transformar la estructura educativa en la que participamos. Y yo parto de ahí precisamente. Si transformamos la estructura educativa, si identificamos la institución como un elemento de transformación en el que yo soy parte de ella, en esa idea de propiedad, donde me siento identificado con lo que estoy haciendo, valoro lo que estoy haciendo y mis planteamientos van en el sentido de hacia dónde direcciono la escuela. ¿Qué es lo que hago yo para que la escuela trabaje bien? O para que trabaje en el planteamiento que yo tengo, en la figura que yo tengo. Esto nos lleva a recuperar el principio de identidad que nosotros identificamos, que nosotros valoramos en nuestros participantes en el proceso investigativo que hicimos. La escuela direcciona, la escuela potencia, la escuela es figura de desarrollo. Y consecuentemente, entonces, tenemos que replantear la función de la escuela. Trabajar siempre en ese sentido. Y no olvidarnos que existen elementos que pueden distorsionar o desviar el proceso en el que estamos trabajando. Los medios de publicidad, los medios de difusión, las prácticas añejas que en las escuelas se hacen, nos llevan a valorar lo que se está haciendo y desde dónde se está haciendo. Desde dónde se está haciendo y cómo se están haciendo las cosas. Es por eso que es importante recuperar entonces la función, mi función en relación a la escuela, para que en ese momento la escuela trabaje o trabajemos en forma coordinada con todos los compañeros para una nueva idea de escuela, una nueva idea institucional que nos lleve a otra figura y a otro planteamiento. En eso se centra la propuesta de identidad que nosotros trabajamos. Y bueno, la doctora Francisca no está en este momento con nosotros porque pues tiene otra comisión dentro de la misma organización en la que estamos participando todos. Muchísimas gracias y es cuanto. Muchas gracias. Damos la palabra a Marisol Juárez Aburto, por favor. Adelante. Marisol Juárez Aburto. Adelante, adelante. ¿Sí me escucho ya? Sí, sí. Ah, ok. Falta activar la cámara, parece. Sí la tengo activada, yo creo que es mi internet, ¿no? Sí, está bien. Adelante, ya está, adelante. Gracias. Yo creo que
derivado de todos los planteamientos que estuve escuchando, yo creo que sí es fundamental replantearnos las prácticas educativas, innovar hoy en día, ya que construir sujetos que respondan a los nuevos cambios sociales en los que estamos emergentes y pues no únicamente impartir clases, sino propiciar saberes y crear sujetos críticos, sujetos reflexivos que se pregunten el para qué, cómo, por qué, y no únicamente que adquieran los conocimientos sin saber el fin, a dónde conlleva todos estos saberes. Sería mi planteamiento. Muchísimas gracias. La palabra entonces ahora es para Guadalupe Hernández Andrade. Adelante, por favor. Muchas gracias. Bueno, pues referente a la pregunta, ¿cuáles han sido los vínculos que pueden resultar emergentes de estas ponencias? Bueno, creo que todas y todos nos hemos hecho preguntas muy interesantes y hemos planteado reflexiones de igual manera muy interesantes. Yo solamente quisiera decir que es importante, además de todas estas cuestiones que se han abordado ya, como la innovación, la identidad, el propiciar sujetos críticos y reflexivos, ideas transdisciplinares, etcétera, etcétera, pues creo que deberíamos también entender o comprender, invitarnos a indagar, investigar en líneas que tengan que ver con el género, la educación, la cultura y la sociedad, pues muchas veces es incómodo hablar de estos temas porque requieren de una reflexión muy profunda. Es incómodo, por ejemplo, hablar de inequidad de género, de diferentes orientaciones sexuales, de diferentes culturas. Sin embargo, es algo que está presente en el cuerpo docente y también en nuestros estudiantes, y es importante tomarlo en cuenta. Y que este tipo de diversidad se respete, se viva, se valore, se abrace y que se hagan estudios que, bueno, por supuesto ya los hay, pero adentrarnos a esto, a la línea de investigación de educación y género, pues nosotros trabajamos con seres humanos y muchas veces esa afirmación es tomada a la ligera. Muchas veces esta parte de trabajar con seres humanos sí implica la cognición, sí implica muchas veces el reorientar las prácticas, el dominio de contenidos, todo eso, y claro que estoy de acuerdo, pero también genera mucho la inquietud de qué estamos haciendo para evitar esta barbarie y poder ser personas emancipadas. Gracias. Parece que al final el Internet nos está jugando una mala pasada. Me había sacado, entonces aquí estoy de nueva cuenta. La parte que me correspondería en realidad es que yo agradezco infinitamente la oportunidad de haberles escuchado, porque me doy cuenta a la vez que este planteamiento de Paul Merton sobre que en el aula está con cada profesor un currículum específico es nítidamente claro. Pero también es muy importante observar cómo a partir de sus planteamientos se progresa de lo que se da en el aula, que es por supuesto un clima de interés y de oportunidad y de acción, hacia estratos cada vez mayores.
el mayor de los cuales creo haber ocupado como mi objeto de interés en este caso para plantearles como una organización completa que aglutina a tantas instancias de formación, pues acepta la tarea, yo diría por otro lado, difícil de evitar, de apoyar no solamente a las instituciones de educación, sino a la población en su conjunto, a partir de lo que se produce al interior de cada institución de educación superior, para poder conformar, por un lado, un directorio de profesionales de la psicología y después para generar libros de texto en medio de la contingencia. Creo que una de las cuestiones que me llevo con una reflexión importante, interesante, es que esta ida y vuelta del aula a la institución y a la organización aglutinante frente a los desafíos que por otro lado tiene la propia educación superior en cuanto a demostrar su pertinencia, es ni más ni menos que la misión que la sociedad le ha dado desde siempre a nuestras instancias. Y estamos en aras de formar mejores profesionales, devolviendo un poco de lo mucho que la sociedad está poniendo a nuestro alcance. Nuevas formas, nuevas maneras de intervenir, nuevas formas de investigar nos tienen que llevar a descubrimientos innovadores que en este esquema colaborativo que veo que tenemos en común, nos pueden llevar también a dar solución a los nuevos problemas que la sociedad está enfrentando y que están más que claros en la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas, que nos insta a tener una educación superior de calidad y que por otra parte los mismos organismos que vigilan y sancionan esta circunstancia pues nos lo hacen evidente. Bueno, pues estamos justamente concluyendo con el tiempo disponible para esta actividad, a reserva de una brevísima participación. Yo quiero reiterar primero pues la oportunidad que mucho agradezco de haber podido participar en esta actividad y también pues celebro que hayamos podido ser puntuales y concisos en la tarea que se nos encomendó. Les felicito a todos y cada uno de ustedes. Hemos sido, además de todo, ordenados, organizados con el tiempo, pero sobre todo hemos aportado, me parece, una gran cantidad de ideas que muy seguramente nos llevarán a seguir colaborando por estos medios que ahora son lo vigente, pero también, por supuesto, con la esperanza de que en breve podamos vernos y conocernos pues de manera presencial y compartir como seres humanos lo que implica esa cercanía. Bueno, pues entonces nos despedimos. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta pronto.